en este mundo, cosas horribles que vemos nosotros a cada momento. La semana hace como 2 semanas atrás escuché en las noticias de un señor que mató a su hija y a sus 6 nietos. ¿Escucharon esa noticia? Horrible. Y lo peor de todo es que en la radio pusieron el audio cuando este señor, que mató a su hija y a sus nietos, llamó al 911 y hablando como que nada. Maté a mi hija, maté a mis 6 nietos, quiero que vengan ustedes, que manden a la policía, y cuando venga la policía ya me he matado yo, me he dado un tiro en la cabeza. Y yo cuando escuché eso se me partió el corazón, mis queridos hermanos. Cuando escuché ese audio, qué triste, cómo está el ser humano, mis queridos hermanos. Qué triste realmente la condición. Este pobre hombre mató a su hija y a sus 6 nietos, y para el colmo, ¿sé qué cosa? Se da un tiro en la cabeza. Así es como está el mundo, mis queridos hermanos. Y los cristianos, el verdadero pueblo de Dios, estamos perdiendo el tiempo. Los ángeles están velando sobre nosotros y nos guardan, pero a menudo los agraviamos participando en conversaciones triviales, en bromas y también descendiendo a una negligente condición del estupor, aunque de vez en cuando hagamos un esfuerzo para obtener la victoria y la obtengamos. No obstante, si no la conservamos y volviendo a la condición anterior de descuido e indiferencia, nos demostramos incapaces de hacer frente a las tentaciones y de resistir al enemigo. No soportamos la prueba de nuestra fe, que es más preciosa que el oro. No estamos sufriendo por Cristo, ni nos gloriamos en la tribulación. Este país, mis queridos hermanos, se está cayendo, se está destruyendo. Unas cosas que he estado investigando los últimos meses, el último año, que me ha hecho los pelos parar. El Departamento de Seguridad Nacional, o sea, el Department of Homeland Security de los Estados Unidos, que el deber de ellos es cuidar de las personas aquí en este país domésticamente, han estado comprando por los últimos 2 años. Y esto todo, hermano, lo que estoy compartiendo con ustedes ha sido verificado y es verdad. No quiero meterle miedo a nadie, no quiero que piensen que estoy inventando cosas, hermanos, porque la palabra de Dios dice que este mundo se va a destruir. Que no nos sorprenda a nosotros las cosas que escuchemos nosotros. El Departamento de Seguridad Nacional, por los últimos 2 años, ha estado comprando 1.6 billones de balas para aquí, en los Estados Unidos. Y como ustedes saben de la historia de los Estados Unidos, la primera guerra civil ocurrió aquí en los Estados Unidos en 1861. De 1861 a 1865 fue la primera guerra civil. El presidente en ese tiempo era Abraham Lincoln, un gran hombre, tremendo hombre, recto, fuerte, temeroso de Dios. Por eso lo mataron al presidente Abraham Lincoln, porque era un hombre que no se vendía. Era un hombre que no se vendía y lo mataron a ese gran hombre. Pero primero Dios pueda él estar en el reino de los cielos, este gran presidente. Gracias a Dios que todavía Dios tiene a siervos fieles, que no, ¿qué cosa? Que no se hincan hacia a la Baal. Hermanos, entonces la mensajera de Dios dice que aquí en este país va a haber una segunda guerra civil. Y el gobierno de los Estados Unidos lo que está haciendo es preparándose para una insurrección, una rebelión de parte de los Estados Unidos. Y estaba hablando con mi cuñado, él es americano, hace unas cuantas semanas atrás, y él creció en Kansas, en un campo, ¿verdad? Y le gusta a él muchas de esas cosas. Y entonces me estaba diciendo él que en Walmart, cuando fue a Walmart un día, él quería ir a ver donde estaban las balas. Dice que todo eso ha desaparecido completamente. Y le preguntó al que trabajaba ahí que por qué no hay más balas para la gente que le gusta ir a cazar, ¿me entienden? Que le gusta el arte de las pistolas y todo eso. Y le dijo el que trabaja ahí, le dijo, es que las personas, al nomás nosotros poner las balas, o sea, el armamento y todo, desaparece inmediatamente. La gente, las personas, los civiles, los americanos se están preparando para algo terrible, mis queridos hermanos. Y hace unas semanas atrás estaba platicando con una cliente mía que le ayudé a vender su casa allá por donde yo vivo, en Belton. Y ella me dijo, David, antes de despedirse, porque ella se movió al sur de Missouri, entonces vendió su terreno que tiene allá por donde nosotros vivimos,
y se mudó al sur de Missouri. Y me estaba diciendo, David, fíjate que hace unos años atrás yo estaba manejando, me perdí por la base militar que está ahí en Belton. Ahí en Belton, donde yo vivo, hay una base militar americana. Y yo estaba manejando ahí, de repente me meto en un lugar donde no tenía que ir y veo yo un lugar así como un campo, como tipo campo de concentración con mucha defensa. Y por las vías del tren, porque pasa un tren ahí, habían unos ataúdes, dice, pero centenares de ataúdes que estaban ahí en ese lugar, mis queridos hermanos. Y me dijo, yo no sé cómo es que me metí y salí viva, porque ahí nadie se mete, ni nadie sabe que ese lugar está ahí. Hermanos, este país está cayendo, mis queridos hermanos. Va a haber algo tremendo que se va a soltar. El gobierno o la gente se está preparando porque no saben qué catástrofe está. Cuando ustedes hablan con las personas, mis queridos hermanos, incluso las personas que no creen, ellos mismos sienten que algo va a pasar. Cuando le pregunto a la gente cómo está, se dicen, ay, David, I'm good, me dice, but there's so much uncertainty in this world, me dice, tantas cosas que están pasando. Hermanos, estamos viviendo en el fin del tiempo y es muy importante que nosotros nos podamos preparar. Vamos al libro de Mateo, el capítulo 25. Mateo, el capítulo 25, versículos 10 al 13. Mateo, el capítulo 25, versículos 10 al 13. Como sabemos, mis queridos hermanos, el relato de las 10 vírgenes. Hemos leído esta historia anteriormente. Lo interesante es que las 10 vírgenes representan a la iglesia. Si se ponen a pensar, ¿habían qué cosa? 5 prudentes y 5 ¿qué cosa? Insensatas. No vamos a leer toda la historia porque ya tenemos una idea. Pero lo interesante es que cuando el novio, es decir, el esposo, porque la traducción está incorrecta, el esposo iba a venir, no el novio, porque la traducción a veces no la hacen correctamente. Cuando iba a venir el esposo, ¿qué cosa? ¿Qué pasó? Se durmieron. ¿Solamente se durmieron 5? Se durmieron las 10. Entonces, es decir, las 5 prudentes y las 5 insensatas, ellas se durmieron. Las 5 prudentes que estaban preparadas, se durmieron. Y la palabra de Dios describe que la iglesia en el fin del tiempo, la iglesia de la Odisea, ¿cómo iba a ser? Despierta, animosa, animadora. No, mis queridos hermanos, iba a ser tibia. Y eso es lo que yo me puse a pensar cuando estaba leyendo este pasaje. ¿Qué cosa? Que las 10 vírgenes, las 10, no las 5 fatuas, sino que las 5 prudentes también se durmieron. ¿Qué cosa? Pero vamos a leer los versículos 10 al 13. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, o sea, las que no eran prudentes, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo, ¿qué cosa? Que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre, ¿qué cosa? Va a venir. Mis queridos hermanos, qué tremendo, hermanos, qué feo han de haber sentido estas 5 vírgenes cuando esa puerta, la puerta de la gracia, se haya, ¿qué cosa? Se haya cerrado, mis queridos hermanos. Mateo el capítulo 7, versículo 21 al 23. Mateo el capítulo 7, versículos 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor. Acuérdense que acabamos de leer de las parábolas de las vírgenes. ¿Y qué le dijeron ellas al esposo? Señor, Señor, ¿qué cosa? Ábrenos la puerta. Entonces dice aquí, Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que, ¿qué cosa? Hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Qué triste, mis queridos hermanos. Hermanos, hemos estado en el redil del Señor
y no estamos viviendo conforme a la palabra de Dios, porque dice Dios que Él quiere, ¿qué cosa? Obediencia. Él quiere que nosotros le seamos fiel a Él, porque en Él, ¿qué cosa? En Dios no hay, ¿qué cosa? Sombra de, ¿qué cosa? Sombra de variación ni tardanza, mis queridos hermanos. Cuando Dios dice algo, se tiene que cumplir. Y saben otra cosa muy interesante que investigué, mis queridos hermanos. El ser humano está creando algo que se llama el transhumanismo. ¿Cuántos de ustedes han escuchado del transhumanismo? ¿No lo han escuchado? Básicamente lo que están tratando de hacer la gente poderosa, adinerada en este mundo, es que ellos quieren vivir para siempre. Y la medida que van a hacer eso es creando máquinas artificiales, o es decir, órganos de robots. Entonces, por ejemplo, si fulano de tal tiene un corazón que no le funciona muy bien, lo que van a hacer es reemplazarlo con un corazón artificial, para que esa persona pueda vivir más tiempo. ¿Y dónde en la palabra de Dios le había dicho a Adán y Eva de que iban a morir? ¿Sí? ¿Qué cosa? Y comieran del, ¿qué cosa? Del árbol, del fruto del árbol. En Génesis, ¿verdad? Dios le dijo a Adán y a Eva, le dijo que si el día que ustedes comieran de este fruto, ¿qué cosa? Ustedes iban a morir. Y la palabra de Dios dice, el alma que pecare, ¿esa qué cosa? Morirá. Cuando Dios dice algo, mis queridos hermanos, se tiene que cumplir. Porque Dios es Dios. Los seres humanos nos rebelamos contra Dios. Y Dios dice, el alma que pecare, esa va a morir. Pero Jesús ha proveído un camino de salvación, que es Jesús. Entonces nosotros, aunque vamos a morir, si cuando Jesús venga de vuelta nos va a resucitar, los que creemos en Él, vamos a ser resucitados y nuestros cuerpos transformados. Pero para mientras, Dios le ha dicho a cada ser humano viviendo en este mundo que va a tener que morir un día. Entonces estas personas están haciendo todos estos avances científicos porque están yendo en contra de la palabra de Dios. Y ustedes ya se imaginan quién es el que está atrás de todo eso, causando todas esas cosas, esa confusión. Entonces hay un señor presidente de Google. Cuando ustedes saben, en la página, uno se mete en la página de web, cuando tienes una pregunta, cómo hacer unas pupusas o cómo hacer taquitos, entonces tú te metes en Google, pones la pregunta, pones enter y ¿qué cosa, hermanito? Le da toda la información, ¿verdad? Entonces el presidente de esta página de web, que es la página más visitada por todo el mundo, este señor toma más de 50 vitaminas al día. ¿Cuántos de nosotros tomamos vitaminas aquí? No muchos. Se me olvida. Se me olvida, a mí también, hermanito. Especialmente cuando uno está, ¿verdad?, en apuro. Entonces, este señor está tomando más de 50 vitaminas al día. Y ustedes me dicen, pero Adil, ¿qué pasa? ¿Qué es de malo? Pues la razón detrás de eso es que él dice, lo entrevistaron, que él quiere vivir para siempre. Y cada día los doctores, los médicos del personal lo chequean. Le chequean su cuerpo, su presión, sus pulmones, su sistema de respiración, todo le chequean a él y el hombre está mejor que un baby. Hermanos, el hombre está yendo en contra de las cosas de Dios. El mundo está guerreando contra Dios. El enemigo sabe que le queda muy poco tiempo. Sed sobrios y velad, dice la palabra de Dios, porque vuestro adversario, el diablo, está como ¿qué cosa? León rugiente, viendo a quién devorar. Yo no quiero vivir en este mundo, mis queridos hermanos. Es un mundo de tristeza. Hace poco a mis padres, la vecina de ellos que vive a la esquina por donde ellos viven, se murió de cáncer hace unas pocas semanas atrás. Esta pobre señora que la hemos conocido por muchos años, y una señora americana muy dulce, muy amable, muy gentil con mis padres, y me causó tanto dolor a mí esta pobre señora dejando a su esposo, dejando a sus hijos. Y mis padres trataron de compartir el mensaje con ella, pero ella les dijo que ella era atea, que no creía en Dios. Y me da mucho pesar, mucha tristeza que muchas personas no están aprovechando el tiempo. Por eso ahora, mis queridos hermanos, es el tiempo que nosotros debemos aprovechar antes que la puerta de gracia se cierre, porque cuando esa puerta de gracia se cierre, hermanos, ya no vamos a poder entrar. Así como Noé, ¿se recuerdan la historia de Noé? Que Noé estuvo por ¿cuántos días en el arca antes que comenzase a llover? 7 días. Se cerró la puerta, mis queridos hermanos, y dice la mensajera de Dios que la gente, los antediluvianos,
se mofaban de Noé, le decían,